Me queda todo dentro de la clase. No sé cómo les sale a ustedes, pero parece que voy a tener que quitar mi cámara únicamente. A ver. Ah, ustedes sí tienen, yo no tengo entonces. Me da a mí acá. Y parece que me confunde cuando no. Bueno, voy a dejar ahí, ustedes creo que me van viendo ahí. Ok, vamos a empezar a hablar de lo que realmente engloba un poquito el término anestesia, que ustedes saben que es un procedimiento que se hace para poder operar, ¿verdad? Hasta ahí más o menos me imagino la tienen bien clara. Bueno, primero que nada vamos a definir esta palabra, ¿sí? Como ustedes pueden ver allí, la anestesia es un procedimiento médico, ¿sí? Hoy por hoy, ¿sí? Ya prácticamente es netamente un procedimiento médico, aclaro eso, porque anteriormente teníamos otras personas también, ¿sí? Que generalmente eran técnicos, ¿sí? Pero hoy por hoy ya es un procedimiento netamente médico, ¿sí? Bueno, y que permite la realización de una intervención quirúrgica, ¿sí? O de cualquier otra intervención dolorosa o molesta. Eso está entre paréntesis más pequeño allí, ¿sí? Para que se entienda. Por supuesto que el término es netamente más que nada quirúrgico, pero de igual forma hablamos de anestesia fuera de quirófano, ¿ya? Les voy explicando más o menos más a medida que vamos avanzando. Con el máximo confort, ¿sí? Y seguridad para el paciente. Bien, eso tienen que tener bien en cuenta, porque en una anestesia el paciente tiene que estar confortable y por sobre todo el anestesiólogo se encarga, ¿sí? O el que le da la práctica anestésica se debe de encargar de que el paciente esté seguro. ¿Sí? Es el que más, podemos decir en pocas palabras, vigila y cuida y monitoriza toda esa cirugía. ¿Sí? Bueno, entonces ya definimos lo que es anestesia. Vamos a ver ahora. Bueno, anestesia sería, vamos a decirle, lo que estaría a cargo del anestesiólogo. Y anestesiología, tenemos que empezar definiendo un poquitito como nuevamente es una especialidad médica. ¿Sí? El término correcto sería anestesiólogo o anestesióloga, según quien les habla, ¿verdad? Entonces tengan en cuenta que es ya una especialidad netamente médica hoy por hoy, ¿sí? No hay forma de que, por ejemplo, haya una persona que quiera ser técnico porque ya no están disponibles esas escuelas, ¿sí? Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que es la función del anestesiólogo? Eso tienen que tener también un poquito ahí identificando también, ¿sí? Porque cada especialidad muchas veces no se conoce mucho su función, pero básicamente el anestesiólogo es quien participa en las intervenciones quirúrgicas y por supuesto otros procedimientos, ¿sí? ¿Qué entran en esa parte de otros procedimientos? Bueno, ahí por ejemplo, como le está citando, un anestesiólogo puede ir a dar, por ejemplo, soporte a un paciente con una vía, para una vía central dificultosa, donde no colabora, ¿verdad? Como lo más común sería que el anestesiólogo salga, por ejemplo, a la parte de endoscopía. Eso lo van a encontrar con como en un capítulo de lo que definen anestesia fuera de quirófano, ¿sí? Entre procedimientos endoscópicos, colonoscópicos, eh, colangiopancreatografía retrograda endoscópica, por ejemplo, unos que otros exámenes diagnósticos, por ejemplo, cardiológicos, ¿sí? Eh, en fin, ¿sí? No necesariamente que implique una cirugía, como por ejemplo realizar tomografía axial computarizada en pacientes de edad, o sea, pacientes pediátricos, por supuesto, ¿verdad? Con edades que, por ejemplo, no te colaboran desde 6 años para abajo, ¿sí? Bueno, en fin, o pacientes especiales, ¿sí? Con algún que otro trastorno psiquiátrico que no te colabora. Bueno, como pueden ver también aquí habla de emergencias, ¿sí? En otros países generalmente el anestesiólogo está un anestesiólogo en urgencias, hay otro anestesiólogo, por ejemplo, en quirófano, como por ejemplo hay otro anestesiólogo para lo que es la parte de anestesia fuera de quirófano, ¿sí? Esta parte de emergencia está un poquito enlazado con la parte más abajo, perdón, que dice anestesiología y reanimación.
¿sí? Aquí, por lo menos en Paraguay, la especialidad es anestesia, analgesia y reanimación, ¿sí? O sea que la anestesióloga es quien participa también en la parte de reanimaciones cardiopulmonares, ¿ya? Por ello se lo requiere en urgencia y principalmente para el manejo de lo que sería la vía aérea, ¿sí? Imprevista, ¿sí? Bueno, otro punto también está a cargo de la parte de anestesiología, lo que es el tratamiento del dolor, ¿sí? Por supuesto está más claro que es el dolor agudo, ¿ya? Pero luego tienen otro panorama que sería la parte del tratamiento del dolor crónico. Lo cierto es que esto es como una, vamos a decirle, es como una ventana para otras subespecialidades de la parte de anestesiología también, ¿sí? En otros países, anestesiología es prácticamente 5 años, aquí en Paraguay es 4 años, 3 a 4 años, ¿sí? Ya englobando lo que sería una pasantía, ¿verdad? De ciertos, o, si no me equivoco, ahora son 8 a 6 meses, pero neto es 3 años de residencia, ¿sí? En otros países, como le estaba comentando, son 5 años de residencia, ya que engloban la parte de dolor, ¿sí? La parte de medicina del dolor es como una subespecialidad nuevamente, así que generalmente engloba entre 3 a 4 años nuevamente de formación, ¿sí? Pero sí, el anestesiólogo tiene varios instrumentos a su alcance desde que él se recibe, ¿sí? Aquí mismo en Paraguay, para lo que es el manejo del dolor agudo, principalmente llamamos a esta parte postoperatorio, ¿sí? Paciente que se interviene, ¿sí? Nosotros estamos obligados a pensar en el manejo afuera, en las primeras 12 horas por lo menos de ese paciente, ¿sí? Darle un esquema o una terapia analgésica, ¿sí? Para disminuir la incidencia de ese dolor, ¿sí? Bueno, ok. Entonces, eso prácticamente sería lo que es el centro, lo que es la especialidad médica de anestesiología, ¿sí? Y por supuesto, los principales objetivos que tiene esta especialidad es, como ven ahí en negro, lo principal es insensibilidad al dolor, ¿ya? El paciente no tiene que sentir dolor, ¿ya? Aunque se someta a un procedimiento quirúrgico en sí mismo, le puedan practicar incisiones o cirugías y nada de dolor, ni siquiera la anestesia debe doler, ¿ya? Bueno, entonces, pérdida de los reflejos, ¿sí? Porque las prácticas que nosotros utilizamos para bloquear ese estímulo doloroso generalmente conllevan pierdan los reflejos. ¿Qué reflejos? Reflejos, por ejemplo, protectores de vía aérea, el reflejo de la deglución es el más importante, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos llegar a un punto donde el paciente pierde la respiración, ¿sí? La respiración espontánea que le podemos decir, ¿sí? Bueno, entre otros. Otro punto, ¿sí? El anestesiólogo también tiene como objetivo borrarle la memoria al paciente, ¿sí? Aunque parezca así tipo de película, como pueden ver ahí, como hacen los hombres de negro, ¿verdad? Entre uno de nuestros objetivos está también que el paciente no recuerde en ningún momento, ¿sí? Principalmente lo que nosotros nos enfocamos es a eliminar ese estrés quirúrgico que le llamamos, ¿sí? Ese momento de nervio, de intranquilidad que el paciente generalmente manifiesta dentro de una sala quirúrgica, el proceso en el que le están sacando la ropa, colocando sondas, ¿sí? Todo eso queda, por ejemplo, prácticamente fuera de lo que es la memoria del paciente. ¿Sí? Es uno de los objetivos que para que una anestesia sea de calidad se debe de cumplir, ¿sí? Sin recuerdo, sin dolor del paciente. Bueno, relajación de ciertas musculaturas esqueléticas según el tipo de anestesia que se haga, ¿sí? Se puede llegar a eso a la relajación del 100% de lo que es esa musculatura, como vamos a decirle atenuar simplemente. Eso puede llegar, como les digo, a una parálisis completa según el tipo que vamos hoy de anestesia que se le implementa al paciente. Por supuesto, la pérdida de conciencia, ¿sí? Realmente prácticamente
Todas las anestesias bien realizadas incluye cierto grado de pérdida de conciencia, eso puede estar desde superficial hasta bien profundo la pérdida de conciencia. ¿Sí? Eso incluye y eso ayuda a que el paciente pueda perder los recuerdos y no tenga ningún contacto con sensaciones dolorosas. Bueno, nuevamente los objetivos ahí que pueden ver, ¿sí? Pueden inducir una sedación, ¿sí? De hecho, cualquier práctica de anestesia incluye una sedación, ¿sí? Aliviar la ansiedad del paciente. Con una sedación vos le estás quitando todo lo que es la ansiedad, ¿sí? Brindarle analgesia sería eh, eliminar la sensación dolorosa, ¿sí? Bloquear los reflejos va a ser algo que sí o sí también tenemos que hacer, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, minimizar ciertos riesgos, por ejemplo, de lo que serían las aspiraciones, el contenido gástrico en el caso de que incluya manejo de vía aérea, ¿verdad? No siempre todas incluyen manejo de vía aérea. Bien, ahora vamos a los tipos de anestesia que nosotros tenemos. ¿Sí? Ok, básicamente nosotros sí podemos englobar y clasificar en tres grandes grupos de anestesia, ¿ya? Que se van a volver a clasificar, ¿sí? Y ahí después se empiezan a mezclar un poquito, pero no importa, ¿sí? Básico tienen lo que sería anestesia local, tenemos anestesias regionales, como su nombre lo dice. Por ejemplo, si quiero anestesiar, ¿sí? Recuerden que el término de anestesia, más adelante le voy a comentar, es pérdida de la sensibilidad y de la parte motora, ¿sí? Capacidad de sentir y de movilizar, ¿sí? Eso es anestesia. ¿Sí? Después vamos a ver lo que es analgesia simplemente. Bueno. Entonces, si hablamos de anestesia, estamos hablando que el paciente no va a tener dolor, pero tampoco va a poder mover, en este caso serían los miembros bloqueados. O las regiones de miembro inferior, ¿sí? De ahí viene el nombre. O regiones de miembro superior, bien. La región que nosotros escojamos puede ser el tronco también, ¿sí? Bueno, y la anestesia general, ¿sí? Anestesia general es lo que todo el mundo conoce, pero realmente hoy la vamos a conocer un poquito más profundo y significa que tenemos otra vez sus modalidades o sus clasificaciones, ¿ya? Bueno, y este cuadrito nos va a hablar un poquito más de sus clasificaciones, ¿sí? Aquí, como pueden ver, tenemos nosotros lo que sería anestesia local. La anestesia local no necesariamente tiene que ser un especialista, un anestesiólogo el que la esté practicando. La anestesia local está, vamos a decirle, o sea, a cargo de enfermeros, licenciados, ¿verdad? Eh, Médicos generales, ¿sí? Llega un paciente de un accidente, tiene una incisión, ¿verdad? Una herida para sutura y por supuesto que allí le hacen una anestesia tópica, ¿sí? O sea, infiltraciones sería más que nada. Eso correspondería ya a infiltraciones. La parte de tópicas, les voy a comentar más adelante, incluye la parte de utilizar pomadas, lociones con, por ejemplo, concentraciones mayores de anestésicos locales. Se usa muy bien lo que sería la parte de mucosas. ¿Sí? Bueno, entonces eso sería lo que engloba la parte de anestesia local. Como les dije, no necesitan ser anestesiólogos, ¿sí? Para saber practicarla, ¿ya? Ahora sí, para ustedes poder administrar una anestesia regional como una anestesia general, sí necesitan estar dentro de lo que es la especialidad, si van a realizar o aplicarla ustedes. Pero el conocimiento que ustedes van a tener hoy es general y es como más o menos entender de lo que se necesita, ¿verdad? Bueno, la anestesia regional básicamente podemos clasificarla en lo que serían anestesias centrales, regionales centrales, si agarran la literatura y empiezan a leer. Las clasifica en centrales a la anestesia raquidia, ¿sí? O también llamada subaracnoidea, ¿ya? Otro nombre le estoy dando. Luego tiene la anestesia epidural o peridural, ¿sí? Según el texto que agarren, de repente leen un nombre en uno, leen otro nombre en otro y tiende a la confusión. Es lo mismo, anestesia epidural o peridural, anestesia raquidia o subaracnoidea, ¿sí? Bueno, esas son las dos anestesias que se realizan básicamente sobre la columna vertebral,
¿sí? En la parte central serían, por eso ya tiene tan anestesias regionales centrales, ¿sí? O en el neuroeje le llaman. Ok, luego tiene lo que sería la parte de bloqueo de nervios periféricos, ¿sí? Y luego ya está en la parte de anestesias tronculares, ¿sí? Que haría como la misma técnica de infiltración, o ambas pueden ya estar con lo que serían las técnicas ecoguiadas, ¿sí? Actualizadas, ¿sí? Pero básicamente son anestesias que cubren regiones, ¿sí? La parte del nervio periférico, bloqueo de plexos, por ejemplo. ¿Se acuerdan de anatomía cuando daban ustedes el plexo braquial? Sí, que está aquí, que nace en las raíces cervicales, ¿verdad? Y se van uniendo los troncos, ¿sí? Bueno, eso, por ejemplo, nosotros podemos llegar a acceder, se bloquea ese plexo y todo el miembro, ¿sí? De un lado queda anestesiado. Básicamente el paciente no va a poder mover y no va a sentir por ende el miembro que se bloqueó, ¿sí? Bueno, lo mismo, el otro o igual, ¿verdad? Generalmente los bloqueos, ¿sí? Son más para miembros superiores de ese tipo, ¿sí? Luego para los miembros inferiores tenemos las raquillas actualmente. Bueno, ok, ¿y qué pasa con la anestesia general? La anestesia general, que comúnmente uno conoce, ¿sí? Realmente se clasifican en tres tipos de anestesia otra vez, según su vía de administración, ¿sí? Esto según la vía. Si nosotros administramos, ¿sí? Todos los fármacos, porque hay algo que tienen en común todas las anestesias, ¿sí? Deben de conocer la parte de farmacología, porque anestesia es, como les suelo decir siempre a los estudiantes, anestesia es básicamente entre 80%, si no me equivoco, de farmacología y nada más técnica 20%. ¿Sí? Entonces, y entre esos conocimientos de farmacología tienen que tener conocimientos, por ejemplo, generales, como por ejemplo de clínica, de un poco de anatomía, ¿sí? Para realizar. Bueno, como les comentaba entonces, la anestesia general se puede administrar netamente por la vía parenteral, que sería la vía endovenosa, quiere decir que el paciente se duerme por vía endovenosa, el paciente deja de sentir dolor por vía endovenosa, el paciente deja de tener fuerza de contracción, o sea, respiración por vía endovenosa, ¿sí? Todo básicamente es por vía endovenosa. Ahora, luego está la anestesia más abajo, voy a pasar a la anestesia inhalatoria. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el paciente se va a dormir por vía inhalatoria, sería por la nariz, vía respiratoria. En teoría es casi complicado hoy en día que el paciente deje de sentir el dolor porque los gases, ¿sí? Entre paréntesis vapores, son solamente hipnóticos. Vamos a ver más adelante de qué estoy hablando. No proporcionan analgesia. Las analgesias en las anestesias son proporcionadas generalmente o por opioides o anestésicos locales, según el tipo de anestesia que se utiliza. Entonces, ¿y qué entonces es lo que más, por ejemplo, se utiliza? ¿Eh? La anestesia balanceada, ¿ya? Esta es la que podemos decir que prácticamente es la que más se utiliza, ¿sí? ¿Y qué es la anestesia general balanceada? Es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos uso de ambas vías de administración, ¿sí? Básicamente le hacemos su inducción para su intubación, ¿sí? Y le continuamos manteniendo durmiendo durante la cirugía por la vía inhalatoria, ¿sí? Eso sería lo más común hacer, y es el 80% también de las anestesias que se realizan hoy por hoy, ¿ya? Dentro de las generales. Bueno, y aquí abajo, como pueden ver, les puse un poquito, ¿sí? Una observación según este grupo, las clasificaciones. Porque lo cierto es que van a leer muchísimo y al final van a estar un poquito confundidos. Pero en la literatura ya se describe lo que sería una anestesia general que puede ser con intubación orotraqueal o sin intubación orotraqueal, ¿sí? Bueno, para que tengan eso en cuenta, ¿sí? Y le puse verso lo que sería sedación, que es lo que más generalmente confunde mucho la gente. El proceso de sedación, les voy a comentar un poquito más adelante, sería con los mismos fármacos prácticamente de una anestesia general, ¿sí? Exceptuando los bloqueantes neuromusculares, ¿sí?
porque el paciente en todo momento, durante ese procedimiento que le están haciendo, el paciente no puede perder la respiración espontánea, ni tampoco puede perder los reflejos protectores de vía aérea. ¿Sí? Esa es la principal, la única, lo que diferencia una general sin intubación de un procedimiento de sedación, ¿ya? Bueno, vamos avanzando. Voy nomás yo pasando, si es que no tienen dudas. Ahí nos sale este lápiz. Hay unos mensajes ahí que asumo son sus presencias, ¿sí? Ahí, bueno. Ah, ya tengo que borrar, parece acá algo. Borrador, borrador. Vamos a borrar esto aquí. Bueno, ya está. Ok. Y vamos a volver otra vez a dar la vuelta a esto, porque ya les hablé más o menos de los tres tipos básicos, le hablé de las subclasificaciones nuevamente de la anestesia. ¿Sí? Lo cierto es que una anestesia a su vez también puede volver a clasificarse otra vez según la práctica o eh, la anestesia que se empleó. Volvemos a tener unas clasificaciones que, por ejemplo, son anestesia general, anestesias combinadas y anestesias regionales. ¿Sí? Aquí aparece este nuevo término, ¿sí? Que sería la parte de anestesias combinadas. ¿Sí? ¿Qué tipo de anestesia? Se le dio una anestesia combinada. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Significa que básicamente yo agarré, le practico al paciente una anestesia general balanceada, ¿sí? Pienso, bueno, ¿con qué va a salir la analgesia? ¿Sí? Analgesia fuera ya del procedimiento quirúrgico. Digo entonces, y le pongo, por ejemplo, le asocio con una anestesia regional que sería una anestesia peridural, ¿ya? Al combinar ciertos grupos, ¿sí? De anestesias, yo le estoy dando una anestesia combinada. Básicamente lo que le estoy diciendo es que uso una general y le puedo también hacer una anestesia regional del tipo peridural, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que te lleva, ¿sí? Ya aquí a dar tu plan para el paciente, y esto es lo que corresponde a que siempre lo realicen. Ustedes tienen su plan de lo que sería una anestesia quirúrgica, ¿sí? O sea, el anestesiólogo tiene su plan de lo que sería su anestesia quirúrgica intraoperatoria y ya tiene hecho el plan para lo que sería la analgesia postoperatoria, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces, si no hay dudas. A ver, ¿qué me pasa otra vez? Tengo que borrar, parece. Ahí, vamos a volver a borrar. Y vamos a quedarnos con unos conceptos un poquito más definidos entonces, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de cada uno otra vez. Anestesia, ¿sí? Anestesia, entonces, se basa en la analgesia. Eso quiero que tengan bien en cuenta, ¿sí? No podemos dar anestesia si no tenemos una base de analgesia. Se basa básicamente en la analgesia, ¿sí? Y no hay anestesia sin analgesia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la pequeña diferencia? Que la anestesia te elimina las funciones básicas, por ejemplo, pérdida de la sensibilidad, ¿sí? Inclusive también pérdida de la parte motora, la capacidad de movilidad, ¿sí? Eso sería una anestesia, ¿sí? Cuenta con pérdida de sensibilidad, pérdida de la parte motora, pérdida de la sensación térmica, pérdida de la propiocepción. Hay una evolución completa, sí, eso que yo entienda, de la percepción de ese paciente. Puede ser por zona o puede ser general central, ¿sí? Ahora, la analgesia solo consiste en disminuir o eliminar la percepción del dolor, ¿sí? Y sí puede haber analgesia sin necesidad de que incluya un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Que entiendan bien eso. Analgesia es simplemente
enfoca en lo que es la parte del dolor. El paciente puede tener analgesia y mover las piernas. El paciente puede, bueno, entonces vamos aquí a lo que sería ahora hablar otra vez nuevamente de lo que es la sedación, que se quedó ahí medio marcadito de mí. Si ustedes tienen una duda, me están apareciendo varios mensajes, así que si no es el tema de la lista, activan sus micrófonos tranquilamente, ¿sí? Bueno, entonces, ya está bien claro. Anestesia incluye pérdida de todas las partes, ¿sí? De la fibra, tanto la percepción del dolor, la sensibilidad, la temperatura, la propiocepción, ¿sí? La analgesia, netamente la parte dolorosa, ¿sí? Si es bastante efectiva, puede que el paciente quede con cero capacidad de sentir dolor, como puede que solamente disminuya esa percepción del dolor, ¿sí? Bueno, y sí puede haber analgesia sin necesidad de un procedimiento quirúrgico, ¿sí? O de una anestesia netamente. Bueno, en cuanto a la sedación es un punto de discordia y discusión realmente desde varios textos, pero lo cierto es que en la práctica clínica nosotros estamos bien seguros entre la diferencia y también los textos apoyan esto, ¿sí? Es una versión prácticamente de lo que sería anestesia general, porque se hacen con los mismos similares fármacos de los mismos grupos. O puedes usar un analgésico potente del grupo de los opioides combinando con lo que sería un hipnótico, ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, una variación de la anestesia general en la cual el paciente en ningún momento, o sea, no debe perder, ¿sí? Los reflejos y la capacidad de respirar espontáneamente, pero sí pierde la conciencia. Dicho como si quieren leerlo aquí, entonces pierde la conciencia sin pérdida de los reflejos protectores, principalmente de vía aérea, de glutorios principalmente otra vez, y la capacidad de respirar espontáneamente, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, avanzo. Ay, bueno, voy a tener que abrir mis mensajes. No creo que sea nada importante. Ya, ok, se me marca mucho. Bueno, seguimos. Vamos a empezar a hablar a partir de ahora de los tipos de anestesia que les estoy hablando un poquitito. Vamos a ver un poquito más sus conceptos, sus características, algunas otras indicaciones, algunas otras contraindicaciones, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la primera de ellas. Sería lo que es la anestesia local, ¿sí? Bueno, la anestesia local es una anestesia limitada básicamente a la zona del cuerpo, a una zona del cuerpo. No necesariamente una región, es una zona del cuerpo. ¿Cómo se consigue? Mediante la aplicación de fármacos, que básicamente es lo que va a hacer suprimir la sensibilidad dolorosa al ejercer una acción directa sobre esa zona y esa fibra nerviosa, ¿sí? Sensitiva que está tocando la zona. ¿Ya? Bueno, y esto puede ser, generalmente tiene la costumbre de que se practica con pacientes conscientes y despiertos. ¿Ya? En las urgencias, suturando una herida, vos le das una anestesia local, el paciente te ve, siente y observa todo. Esa es una forma. La otra forma es que se pueda también darle una sedación al paciente mientras se le sutura el dedo, ¿sí? O se le sutura la herida. Este es el caso generalmente de los pediátricos que no se les va a quedar quieto, ¿sí? Bajo ningún término, para que ustedes les puedan realizar esa sutura o esa curación, ¿sí? Ahí es donde se solicita la parte de anestesia nuevamente, la parte para darle una cierta sedación, ¿sí? Que si es evaluado el caso, el anestesiólogo dice sí, corresponde a una sedación o le doy otro tipo de anestesia, ¿ya? Bueno, otra característica que tiene la anestesia local sería que dura poco tiempo, ¿sí? Según el tipo de anestésico que utilicen también, ¿sí? Porque luego está la parte, en la otra parte de la bolilla que tienen, vamos a hablar un poquito de los grupos de anestésicos locales, de las cuales lidocaína es lo que van a conocer más comúnmente. Luego hay otros grupos que duran más tiempo, ¿sí? Y en lo que respecta a anestésicos locales, nosotros los anestesiólogos sí tendemos por utilizar el que dure más tiempo, ¿sí? Según también el procedimiento, ¿verdad? Pero en general, los que duran más tiempo, porque nosotros llevamos esas diluciones para darle, aportar la analgesia a ese paciente también, ¿sí?
Si nosotros le damos una anestesia corta, pero que quede con una analgesia, eso nosotros manipulamos. Procedimientos menores y o ambulatorios. ¿Sí? Allí son generalmente buenas indicaciones. Todos los procedimientos menores o que sean ambulatorios son indicaciones para, en lo posible, si se puede darle solamente anestesia general. ¿Sí? Procedimientos diagnósticos, por ejemplo, las endoscopías, de acuerdo al paciente, también es una opción. ¿Sí? Solo las endoscopías, ya no las colonoscopías. ¿Sí? Ya necesitan realmente métodos más, sí o sí necesitan sedaciones, ¿sí? Las colonoscopías, pero las endoscopías, según cómo se encuentra el paciente, se pueden hacer con anestesia tópica, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Que las anestesias tópicas consisten en aplicar mediante nebulizaciones o gel, colillo o cremas o el producto anestésico directamente en la zona a intervenir, generalmente sprays también, ¿sí? Con mayores concentraciones de anestésicos, como pueden ver esta silocaína, ¿sí? Que está aquí, esto tiene un dispensor largo, una varita que va allí y eso generalmente poco tiempo, ¿cuánto, profe? Poco tiempo, cuando, a ver, seguimos, ¿sí? No, tenemos tiempo. Hasta las 8, no, las 9 va a nuestra aula. Bueno, como pueden ver esto, entonces, tiempo de duración, ¿sí? Es corto, generalmente de la anestesia tópica, la mayoría se caracteriza por eso, ¿sí? Frecuencia, esto es lo que se utiliza en la parte oftálmica, la parte nasal, laringoscópica, broncoscópicas, de repente, ¿sí? Necesitan también la parte de sedación, ¿sí? Pero los oftalmólogos son los que trabajan bastante con lo que es la parte tópica, con gotitas, ¿sí? De la anestesia, profe, es corto, más de cuánto tiempo aproximadamente. Y, bueno, la parte local me estás preguntando, asumo. Bueno, eso va a depender del grupo de drogas que uses. Las lidocaínas generalmente tienen un periodo de duración de 20 minutos, ¿sí? Esas lidocaínas mismas vienen formuladas con o sin epinefrina, o sea, con o sin el vasoconstrictor. El vasoconstrictor lo que le aporta es prolongar más la duración del anestésico local por el mecanismo que consiste en la vasoconstricción, ¿sí? Del lugar donde aplicaron y eso disminuye el flujo sanguíneo y hace que se metabolice más lento, ¿sí? El anestésico en esa zona. De esa forma, dura más el anestésico local cuando está con vasoconstrictor. ¿Sí? Las presentaciones son generalmente lidocaína al 2% con epinefrina, las que tienen vasoconstrictores. El otro grupo de droga, bueno, de anestésico local, ¿verdad? Que serían las bupivacaínas, ¿sí? Vienen también con y sin epinefrina, ¿sí? Y eso te puede dar, por ejemplo, hasta 360 minutos, según cómo se utilice, hablando en horas de analgesia, inclusive analgesia, no necesariamente anestesia, te puede dar hasta 12, 16 horas, pero de anestesia te pueden dar un periodo más o menos de 2 a 3 horas, ¿sí? Ahí es donde nosotros hacemos la diferencia con el tiempo, ¿sí? Según el fármaco anestésico local que usted elija, en lo que es anestesia local, ¿sí? Bueno, y luego tenemos el otro grupo, no sé si respondí a la pregunta o cómo alcancé a entender la pregunta. Anestesias o sea, locales. Bueno, infiltraciones. Básicamente consiste ya aquí en utilizar, se coloca con jeringas, ¿verdad? Se inyectan eso se llaman infiltraciones. Es una técnica común que también nosotros realizamos, ¿sí? Con una anestesia general o con una anestesia raquídea, inclusive yo suelo realizar también, ¿verdad? Con, por ejemplo, por supuesto, medicamentos que le va a dar, por ejemplo, unas 12 horas de analgesia en esa zona, ¿sí? Bueno, a ver. Ok, tenemos que también saber nosotros que hay algunas otras complicaciones que pueden surgir, ¿sí? Que esté mal colocada la infiltración o la anestesia local, igual sienta dolor el paciente, o que vaya a áreas donde no penetró.
Por ejemplo, en infecciones que quieren, por ejemplo, tratar, hay una tendencia de que, por ejemplo, donde hay abscesos pus, por una diferencia de lo que sería la parte del pH del anestésico local, no agarra, sino prende, no bloquea esas fibras, no se activa, ¿verdad? Algunos que otros hematomas en su uso, lesiones nerviosas, ¿sí? De repente, cuando nosotros no manejamos el conocimiento anatómico, también podemos lesionar nervios, terminaciones de nervios, ¿sí? Pero son mínimas complicaciones. Esta parte de las intoxicaciones sí es un poquito más interesante, ¿verdad? En la próxima clase les voy a traer, ¿sí? Eh, las clasificaciones de los anestésicos, tiempo de duración, ¿sí? Y principalmente las dosis tóxicas, ¿sí? Eso se conoce por dosis kilopeso del paciente, por constantes, ¿ya? Bueno, disponer, por ejemplo, siempre de un carro de paro al realizar cualquier procedimiento. ¿Por qué? Porque se puede presentar inclusive un shock anafilático a los anestésicos locales, ¿ya? Y bueno, los medicamentos que se usan para tratarse también tendrían que estar disponibles en el carro de paro, ¿verdad? Ok, sobre referente a la parte de dosis tóxica de anestésicos locales, les quiero comentar lo siguiente. A pesar de como yo le estuve hablando un poquito de ellos, lo cierto es que los anestésicos locales, ¿sí?, son fármacos muy seguros, ¿sí? Si uno los conoce bien, por ejemplo, son fármacos muy seguros. Por ejemplo, la lidocaína prácticamente no tiene ninguna importancia si es que por error se inyecta en vaso, ¿sí? Ustedes saben que la lidocaína, por ejemplo, es un antiarrítmico clase A, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero por supuesto sin epinefrina, ¿eh? Eso no me tienen que atender. La lidocaína, igual la dosis que tiene de epinefrina no es demasiado, le da una cierta taquicardia al paciente si se fue intravascular, pero no va a pasar de eso, ¿sí? Ahora, el problema está cuando nosotros, por ejemplo, usamos otro grupo de anestésicos locales que le voy a hablar luego, que son, por ejemplo, las bupivacaínas. Eso cualquier porcentaje que se inyecte erróneamente dentro de un vaso es netamente eh, cardiotóxico, ¿sí? Y también tóxico para el sistema nervioso central, ¿sí? No importa la dosis, la cantidad que vaya, 1 o 2 ml que vaya, ya es suficiente si se va a intravascular, ¿sí? Bueno, realmente escuché que hasta 5 ml realmente puede, o sea, llegué a leer en algún otro documento que habían descrito que hasta 5 ml puede intravascular una bupivacaína para que pare el paciente, ¿sí? Menos de eso te da un cuadro clínico de intoxicación, más o menos de algunas otras arritmias, no va a estar parando el paciente, pero ya te vas a dar cuenta que algo está pasando. Bueno, rara vez, sí, las reacciones son presentes, estas reacciones adversas que yo le estoy hablando, anafilaxia, shock, hoy por hoy prácticamente ya no están, ¿sí? Así que no tengan miedo de utilizar por lo menos el grupo de las lidocaínas, ¿sí? Eso no pasa nada, no pasa nada absolutamente. Y luego van a saber utilizar un poquito más de forma segura las bupivacaínas y darle mejor sensación y confort al paciente, por supuesto, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar. Ya hablamos, no sé si quieren saber algo más de lo que sería la parte de anestesia local, exceptuando la parte farmacológica que va a ser motivo de otra clase. Vamos a pasar a lo que sería la anestesia regional, ¿sí? Le voy a hablar netamente de lo que en teoría ustedes tendrían que estar en conocimiento, ya que rara vez van a ver un médico que no sea anestesiólogo entre a practicar una anestesia raquídea, por ejemplo, ni que decir mucho menos una epidural, ¿sí? Bueno, prácticamente la anestesia regional consiste en el bloqueo sensitivo y motor, por supuesto, ¿sí? Y también neurovegetativo, ¿verdad? Circunscrito a una determinada ya región corporal, ¿sí? No zona del cuerpo, esta ya es una región. Por lo general puede ser una sola pierna, puede ser en las dos piernas, ¿sí? Puede ser un brazo. No se recomienda anestesiar con bloqueo los dos brazos, tengan en cuenta eso, pero hay algunos textos que, bueno, hablando múltiples cosas se lleva a cabo, ¿verdad? Pero no se hace. Es un brazo a la vez si se tiene que hacer, o se le da directamente una anestesia general, ¿sí? Bueno, si vamos a hablar de los tipos de anestesia regional que entran dentro de este grupo, ahora, por supuesto me olvidé esta parte, producido otra vez nuevamente por fármacos anestésicos. Aquí nuevamente vamos a estar utilizando anestésicos locales, ¿sí?
Y bueno, las técnicas son, por ejemplo, una anestesia espinal o raquidia, como les dije, aquí les puse los nombres. Tienen anestesias epidurales o peridurales, ¿sí? Anestesia caudal, que generalmente esto se orienta un poco pediátrico nada más, ¿sí? Y tenemos los bloqueos de nervios periféricos, ¿está bien? Bueno, dentro de estas anestesias regionales tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo se utilizan? ¿Ya? Pues generalmente se realizan a través de una única punción, ¿sí? Una única punción, ¿ya? Estas regionales que le estoy comentando, ¿sí? En su gran mayoría, las dos principales que le voy a estar hablando se realizan alrededor de la columna vertebral, ¿sí? Bueno, una punción única está bien. Ahora, también está la modalidad de que esto nosotros podemos incluir catéteres como lo que están viendo aquí, ¿sí? Esto es anestésicos, ¿sí? Pero lo usamos también, ¿ya? Por ejemplo, necesito dar una cirugía, voy a tener una cirugía de hernia, le puedo dar una anestesia raquidia, ¿sí? Y para cubrir lo que sería el tiempo quirúrgico, contemplando que puede superar las 3 horas de cirugía, yo puedo, ¿sí? Tranquilamente darle por ejemplo, raquidia por un lado y una epidural también, ¿sí? Dos anestesias en una, dos regionales juntas, estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Para dejarle este catéter y seguir administrándole el medicamento, el anestésico local y prolongar ese tiempo quirúrgico, ¿ya? Bueno. Por supuesto, las anestesias regionales realmente tuvieron mucho impacto en lo que es la anestesia obstétrica, ¿sí? Revolucionaron lo que era la anestesia obstétrica, principalmente la anestesia raquidia hoy por hoy, ¿sí? Bueno, aquí tienen un esquema, ¿sí? Que básicamente contempla lo que serían las anestesias regionales, tanto la epidural, ¿sí? La espinal, la caudal, ¿sí? Bueno, básicamente lo que tenemos sí o sí es un bloqueo simpático, ¿sí? Una simpatectomía, que es lo que nos hacen estos anestésicos locales a nivel de la columna, ¿verdad? Y por ende, tienen que saber que no es una complicación de una anestesia, ¿sí? Es básicamente un efecto fisiológico, lo que llaman hipotensión, ¿sí? O sea, tenés que tener en tu mente que una anestesia regional principalmente del orden de las centrales, sea una anestesia raquídea como también una anestesia peridural, va a hacer que el paciente baje su presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre se instala un bloqueo simpático, ¿sí? Consecuencia de eso también hay una analgesia sensitiva y un bloqueo motor, ¿sí? Teniendo un bloqueo motor como un bloqueo simpático, nosotros podemos tener una analgesia, ¿sí? Entonces, ¿y de qué va a depender el tema de las anestesias regionales? Depende de la dosis, la concentración y el volumen del medicamento, que vamos a ver, les voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hablar explícitamente ahora de lo que le estaba clasificando como anestesia raquídea, anestesia epidural, anestesia caudal, específicamente de lo que sería la anestesia espinal o raquídea. Bueno, aquí si les parece, vamos a dar un minutito de 10 a 15 minutos, ¿sí? 10 minutitos para ir a tomar agua, irse al sanitario o no sé dónde ustedes, me parece que están, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a dar una pausa, ¿sí? Voy a ir a tomar un poquito de agua y vuelvo. Dale, profe. Ok, si de repente tienen alguna que otra pregunta, me pueden ir escribiendo ahí o me van dejando y enseguida estoy a trabajar con ustedes. A ver.
Ok. Bueno. Vamos a continuar. Ah, falta todavía. Capaz de terminar un poquito más temprano. Sí, profe, puede continuar nomás ya. Así terminamos temprano. Dale. Voy a quitar aquí. Bueno, voy a descargar un poquito la lista de ustedes. Aquí. Listo, guardado. Bueno, vamos a continuar ya ahora para hablar de lo que serían las anestesias raquídeas. ¿Sí? Regional para espinal o raquídea, ya, según cómo se realiza. Bueno, básicamente este es un bloqueo, ¿sí? Donde las raíces nerviosas que corren al espacio del espacio subaracnoideo. Ah, otro nombre que me parece no le dije, sí. Eh, Anestesia subaracnoidea también le llama. Bueno, quiero que miren aquí esta imagen. No sé si se ve mi cursor o no. Mm, anotar ratón. Aquí creo que sí van a ver mi cursor sobre. Bueno, esto entonces es básicamente lo que es la anatomía, parte de hueso, ¿sí? Si nosotros entramos de aquí, piel, ¿sí? Piel hacia adentro, ¿verdad? Van a pasar piel, ¿sí? Ligamento supraespinoso, ¿sí? El que está aquí, luego tiene el ligamento interespinoso, entre estas son las apófisis espinosas, estos huesos que ven aquí, ¿sí? Superpuestos. Y por aquí tienen esto que ven aquí, esto es el ligamento amarillo, ¿sí? Aquí. Y justo por ahí ven que cruza la punta de la aguja, ¿sí? Eso es, hasta ahí se llega para realizar, ¿sí? La anestesia raquídea, ¿ya? ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en el espacio subaracnoideo? Porque aquí va a venir líquido, y va a venir un líquido. Esta no es la aguja correcta, ¿verdad? Pero nosotros vamos a retirar un trocar, ¿sí? Y va a empezar a emanar líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que es el contenido del espacio subaracnoideo, ¿verdad? Es allí donde nosotros vamos a infundir el anestésico local, ¿ya? Y eso es básicamente la anestesia raquídea, o subaracnoidea o espinal, ¿sí? Bueno, la inyección del anestésico, ¿dónde vamos nosotros a realizarlo? Siempre, pero siempre por debajo del E2, en el adulto. ¿Por qué les parece eso a ustedes? A ver, yo ya me siento medio abandonada sola acá. Ese es el problema del virtual. ¿Mm? ¿Por qué les parece a ustedes que van a estar punzando, ¿sí? O inyectando siempre por debajo del E2 en un adulto? A ver, ¿quién representa a este grupo? ¿Mm? ¿Qué les parece? Tiene que ver con la parte de anatomía también. ¿Mm? Bueno, pregunta de examen. Ahora van a escuchar todos. Bueno, básicamente porque la médula, que ustedes están viendo acá, esto dice médula espinal, termina en adultos a nivel de L2, L3, ¿sí? L1, L2 realmente, variante. L1, L2. Entonces, cualquier punción en una anestesia raquídea que se realice debe de hacerse por debajo del L2 por seguridad de no traumatizar la médula espinal, ¿sí? Lo que continúe por debajo ya son las extensiones nerviosas, las radiculaciones o cauda equina que le llaman en los niños, ¿sí? Y no es lo mismo que el soma neuronal mismo, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de agujas utilizamos para practicar una anestesia raquídea? Recuerden que esto ustedes, porque cuando se han internado, por lo menos, siempre le van a estar preparando a los pacientes. Una aguja punta lápiz, ¿sí? O pencil, que le llama,
¿sí? Aguja raquídea, pencil, calibre 25-27, ¿ya? Entonces mide en gray, es bien fina, ¿sí? El mismo sistema para medir los puntos CAC, por ejemplo, es el de esto, ¿sí? A mayor número es más pequeña la aguja, y eso sería en gray, ¿ya? Bueno. Ok, para realizar las anestesias raquídeas, ¿sí? O les cuento ya también las peridurales. Estas son las dos posiciones básicas, ¿sí? Se pueden hacer en decúbito lateral y sentado o en sedestación, ¿sí? También se pueden realizar. Generalmente van a haber oportunidades o eventos donde no van a poder realizar o el paciente no se les va a poder sentar, entonces también generalmente una práctica común es la de hacerla de cúbito lateral. Pasa neta y sencillamente por preferencia del anestesiólogo, ¿sí? Si el paciente se puede sentar, perfecto, se sienta y se le realiza y terminó, ¿sí? Pero siempre está bien manejar el decúbito lateral. El decúbito lateral. Eso en el caso, por ejemplo, de una procedencia de cordón, ¿no? El paciente, la paciente tiene una placenta ya desprendida, la cabeza le está a punto de salir, no vas a estarle sentando al paciente, ¿verdad? En fin, bueno. ¿Cuáles son las indicaciones de una anestesia regional? ¿Sí? Tanto raquidia, ¿sí? Bueno, este en el caso de la raquidia, es ante cualquier sí, procedimiento quirúrgico, generalmente anteriormente se habla de una cirugía de hemiabdomen inferior, ¿sí? Todo lo que pasa para el hemiabdomen inferior para abajo, ¿sí? Tiene indicaciones de raquidia. Por ejemplo, procedimientos de urológicos, prostatectomías, procedimientos a nivel de la vejiga, ¿sí? Eh, también intestinales, ¿sí? En muchos de los procedimientos ginecostétricos, ¿sí? Como cesárea, una de las principales indicaciones, al menos en Latinoamérica, sería las anestesias raquídeas, ¿sí? Procedimientos perineales, ¿sí? A nivel del perineo, como también incluyen las cirugías anales, ¿sí? Cirugías, ni qué decir de lo que serían miembros inferiores, traumatológicas, de fémur, tibia, todo, ¿sí? Todo eso es netamente indicación de anestesias raquídeas, ¿sí? Como les dije, en mi abdomen inferior para abajo, ¿sí? Pero lo cierto es que tampoco es una regla fielmente cumplida porque entre algunas y otras, algunos procedimientos ya hay textos que describen lo que es la anestesia raquídea alta, ¿sí? Para procedimientos de colecistectomías abiertas o convencionales, ¿sí? Allí también se puede extraer la vesícula con una anestesia raquídea alta. ¿Cuál es el riesgo de una anestesia raquídea alta? ¿Sí? Bueno, que se convierta en una raquidia total, ¿sí? Significa que sube toda la anestesia, ¿sí? Hay dos posibilidades que puede pasar, o el paciente para instantáneamente o el paciente netamente entra en coma y hay que intubar a ese paciente sí o sí. Y esperar que la anestesia simplemente se filtre por la parte del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y pase el efecto y el paciente pueda tener otra vez normalmente el control de sus funciones, porque recuerden que los anestésicos locales a nivel subaracnoide tienen una dosis anestésica netamente, ¿sí? Eh, y da tanto, bloquea tanto la parte motora como sensitiva. Al bloquear lo motor, el diafragma también se va a ver si sube todo hacia arriba bloqueado, el paciente no va a tener la capacidad de respirar, se puede decir, ¿sí? Bueno. Ok, y aquí está la parte de los dermatomas, generalmente. Dermatomas es el nivel donde llegó esa anestesia, se puede van a escuchar, ¿sí? ¿Qué altura alcanzó? ¿Sí? Generalmente hacia arriba T4 es más alto que T10, por ejemplo, ¿sí? Va bajando T4, T6, T10 generalmente, ¿sí? Y luego ya es L1 para la parte de cirugías ya de pierna nada más, ¿sí? Bueno. Ok, y aquí tenemos algunas que otras contraindicaciones que pueden ser absolutas y relativas desde el punto de vista de una anestesia raquídea. Generalmente también incluyen a las epidurales, ¿sí? Ambas tienen las mismas contraindicaciones casi, ¿sí?
pero no exactamente como la de parte del tiempo quirúrgico en cuanto a las raquídeas, ¿sí? Bueno, una de las contraindicaciones por el cual no se puede practicar anestesia raquídea sería negativa del paciente. Uno, indiscutible. Si el paciente no quiere que se le practique y está bien lúcido y consciente, no se le practica, ¿sí? Otro lado, si el paciente sea incapaz de asumir la posición de sentarse, ¿sí? Principalmente, de poder sentarse o inclusive ponerse de cúbito lateral izquierdo o derecho, ¿sí? Otra absoluta sería una hipertensión intracraneal, ¿sí? No le pueden estar disminuyendo usted la presión, ni siquiera eh, alterar esa presión porque lo corren el riesgo de una hernia uncal, ¿sí? Entonces esas son las contraindicaciones absolutas de lo que es una anestesia regional, ¿sí? O una raquidia. Luego tienen otras que son relativas, por ejemplo, las coagulopatías, ¿sí? Las infecciones cutáneas, la hipovolemia, la sepsis. Recuerden aquí la hipovolemia, ¿por qué? Porque mi anestesia regional, ¿sí? Necesariamente le da una hipotensión al paciente. Eso no es negociable, eso no es una complicación, es un efecto fisiológico de lo que llamamos simpatectomía, ¿sí? Entonces, si el paciente está ya hipotenso, o sea, por pérdida aguda de sangre, no se le puede practicar una anestesia raquídea, ¿entienden? No corresponde, se va a tener que darle una anestesia general para que se efectúe esa cirugía, según qué tan grave esté ese paciente. Bueno, como les dije, está dentro de las relativas, por eso es según siempre la evaluación del anestesiólogo a cargo, ¿verdad? Bueno, ok. Si no hay dudas y consultas en lo que respecta a la parte de anestesia regional, voy a pasar a hablar de lo que es la anestesia epidural, ¿ya? Bueno, sería una anestesia bastante similar si ustedes lo miran desde lejos, ¿verdad? Se pone el paciente en la misma posición, se realiza sobre la columna vertebral, solo que hay bastante, vamos a decirle, diferencia en cuanto a una sola cosa. Esta, como ustedes pueden observar aquí, la aguja, ¿verdad? Está entrando piel, celular subcutáneo, donde está mi mouse, ¿verdad? Ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso. Estas son las apófisis. Estos huesos que ven acá ustedes horizontales son las apófisis espinosas a nivel lumbar, por eso está más horizontal. Y como pueden ver aquí se pasa, ¿sí? La grasita y este que ven aquí, este blanco, es el ligamento, perdón, se pasa el ligamento amarillo y luego viene la dura madre, ¿sí? Y en ese espacio virtual que se genera entre lo que sería el ligamento amarillo y la dura madre, ¿sí? Ese es el espacio epidural o subdural que le llaman los libros, ¿sí? Como les dije, es un espacio virtual, ¿sí? Que solo en presencia de lo que sería el espacio de este otro se hace presente, ¿sí? Por una presión negativa que podemos decir, ¿sí? Entonces, que quede bien claro, ¿sí? La anestesia epidural, la principal diferencia es que no atraviesa la dura madre. Aquí no sale ningún líquido cefalorraquídeo, nada, ¿sí? Solo se siente una pérdida de resistencia por diferentes técnicas que ya, eso ya es de especialista, no le estoy a hablar, pero las dos técnicas que hay para realizar son la pérdida de resistencia y la gota colgante. Y bueno, sí, hoy por hoy hay dispositivos muy modernos que generalmente tienen la imagen de un globo inflado con agua y uno va entrando y una vez que se encuentra en este espacio, chupa ese globo, ¿sí? Y ustedes van a ver cómo se chupa por la aguja el globo y ese es el espacio, ¿sí? Ahí mismo ustedes se quedan, introducen su catéter, y luego retiran todo, ¿sí? Bueno, entonces, lo mismo también aquí pasa, en este sector también se bañan, ¿sí? Las raíces de las terminaciones nerviosas de la médula que salen de los forámenes intervertebrales, ¿sí? Se utiliza generalmente trocar o catéteres de mayor calibre, ¿sí? Otra diferencia, esto va de 16 a 18 Gray, ¿sí? Bien grande ya es la aguja, pareciera que es más grande, más traumática, pero lo cierto es que no pasa, no invade el sistema nervioso central. Ahora, una técnica mal empleada
sí sería diferente ya, ¿sí? No se tiene que penetrar acá milimétricamente, no se debe de penetrar la dura madre. No tiene que venir líquido cefalorraquídeo en resumen, ¿sí? Bueno, se puede utilizar a nivel lumbar, torácico y cervical. Otra diferencia, la anestesia peridural da para hacer en toda la columna lumbar, ¿sí? La anestesia raquídea se limita a lo que es la región lumbar, ¿sí? Entonces, otra diferencia también que vamos a escuchar nosotros sobre la epidural y la región, la raquídea, es que, por ejemplo, es una opción para realizar una anestesia operatoria, ¿sí? Es una opción para realizar una anestesia obstétrica sola, ¿sí? Es una opción, ¿sí? Para el manejo del dolor postoperatorio, ¿sí? A ver, dicho de otro modo, por ejemplo, yo le puedo dar tranquilamente una anestesia general al paciente, me da y colocarle también un catéter epidural. ¿Qué pasa? Hay cirugías que tienen un alto, ¿sí? Porcentaje de dolor o son muy dolorosas donde se seccionan nervios, se secciona músculo, ¿sí? Y eso queda con mucho dolor. Entonces, como les dije, el anestesiólogo es el encargado de dar un plan para la anestesia intraoperatoria como también la anestesia postoperatoria. Esos son los casos que nosotros colocamos estos catéteres, generalmente cirugías torácicas, ¿sí? Cirugías de mama, cirugías, por ejemplo, no necesariamente, mastectomías, más que nada, ¿verdad? No, eh, nefrectomías, que se dan a través de lumbotomías, son cirugías muy dolorosas. Hepatectomías, son cirugías dolorosas, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no? Una muy buena técnica en ciertas cirugías plásticas, ¿sí? En fin. Entonces sería un esquema, ¿ya? Entonces, dolor crónico, ¿sí? El catéter, o sea, la anestesia epidural no necesariamente se llama analgesia epidural simplemente en el manejo de dolor crónico. No necesariamente tiene un uso exclusivo para un evento quirúrgico, recuerden eso. Típico ejemplo, si paciente oncológica de tantos años de edad, ya verá con etapa terminal, ¿sí? Con un CA de cervi, con MTS a todo el peritoneo, intestino, ¿sí? Con MTS a columnas, con presiones nerviosas que se queja de dolor, ¿sí? La cual ya es resistente a los opioides, ¿sí? En tratamiento, por supuesto, crónico con opioides, ¿sí? Y ya no tiene efecto los opioides en ella porque ya superaron lo que sería la dosis de tratamiento y que no se vean mayormente presentes los efectos adversos, ¿verdad? Como depresión respiratoria. Allí generalmente son ya terminales, se colocan catéteres para el control del dolor, ¿ya? Y no necesariamente sea un evento quirúrgico. Bueno, entonces, la posición, como pueden ver aquí, para realizar el catéter es la misma que la anestesia espinal. Bueno, entonces vamos a ver un poquito lo que sería la parte de similitudes, ¿verdad? Porque hay muchas similitudes en ambas técnicas, como la posición, si el lugar de trabajo, por ejemplo, sobre la columna vertebral, ¿verdad? Pero hay diferencias fisiológicas en cuanto a lo que sería fisiológicas y farmacológicas también, ¿sí? Por ejemplo, la cantidad de anestésico local. El volumen del fármaco generalmente tiene que ser pequeña, ¿sí? Porque eso está, recuerden, la raquía entra dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Pero pasa la deuda madre, después de la deuda madre que tienen, ya tienen todo lo que sería el sistema nervioso central, la parte de una pic constante, una presión, ¿sí? Del sistema nervioso central constante, entonces no podemos meter demasiado anestésico. Máximo rondan unos 4 ml lo que podemos estar infundiendo dentro de la parte del espacio subaracnoide, ¿sí? Solo se realiza la raquilla a nivel de la columna lumbar prácticamente, ¿sí? Y tiene una duración limitada, ¿sí? Según, bueno, limitada, no pasa de 3 a 4 horas, ¿sí? Según la zona que se empleó, ¿sí? Puede llegar a más horas a nivel de miembro inferior, porque se va bajando, ¿sí? Se elimina de forma descendente, pero a nivel abdominal un máximo de infraumbilical de 2 a 3, de 3 horas van a tener para trabajar. Bueno, en cuanto a la epidural o peridural, el volumen de anestésico es mucho mayor,
¿sí? No tiene mucha importancia, se puede dar 10 ml, 15 ml, hasta 20 ml sin problemas, versus 4 ml que tiene la raquídea. ¿Sí? La epidural se puede realizar a nivel de toda la columna vertebral, se puede realizar a nivel cervical, se puede realizar a nivel torácico, de hecho el torácico es una técnica muy empleada en la parte plástica, se puede realizar a nivel de la lumbar, ¿sí? En general. Una duración más prolongada le podemos permitir, ¿sí? Generalmente se puede dar cirugía de 6 horas, 8 horas, a medida como se le va administrando. La caudalocaudalita llamada. Esta es una anestesia, bueno, sigue siendo una técnica que generalmente se realiza en los hospitales pediátricos, por sobre todo, dado que este espacio anatómico solo está presente en la edad pediátrica. Es una excelente técnica nuevamente como anestesia y también como analgesia. ¿Sí? Es similar a la anestesia epidural. Y bueno, se realiza con una aguja de calibre 22 con un ángulo generalmente de 70 a 80 grados. ¿Sí? Aquí como pueden ver que se coloca, ¿ya? En fin, es eso, ¿sí? Generalmente solamente para los pediátricos, donde este foramen todavía está sin contenido dentro. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Cuáles serían las complicaciones inherentes a una anestesia regionales? ¿Sí? Pueden haber complicaciones que se deban a lo que sería neurotoxicidad directa en la fibra nerviosa, y una reacción allí. Puede haber una neurotoxicidad a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Por sobredosificación, de pronto, ¿no? ¿Sí? Por sobredosificación nuevamente, ¿sí? Cardiotoxicidad, pero generalmente también si la inyección va intravascular de acuerdo al medal anestésico local, directamente no hay necesidad de pasarse la dosis. Una respuesta alérgica, ¿sí? Unas complicaciones mecánicas pueden ser ahora. Punción dural solo en el caso de la cefalea por punción, ¿verdad? En el caso de la raquis se puede presentar. ¿Sí? O en el caso de una epidural que perforó. De hecho, ya una perforación de la epidural ya sería una complicación que por supuesto está muy cerca de producir una cefalea pospunción, porque el diámetro abierto es mucho mayor. ¿Sí? Una punción nerviosa inapercibida, ¿sí? Hematomas, esos son los tipos de complicaciones realmente en la anestesia regional. O una falla en lo que sería el sistema circulatorio del paciente si nosotros calculamos mal. Por ejemplo, por eso se le estudia al paciente, la parte cardiovascular, si va a tolerar o no la hipotensión que generan estas anestesias regionales, ¿ya? Y por supuesto, otra de las complicaciones sería que se haya infectado el sitio de punción de ustedes, ¿sí? Por eso las van a ver de pronto cuando vayan a los hospitales, van a ver que la parte anestésica para realizar esto es totalmente aséptico. Y se le hace el campo al paciente, todo, guantes estériles, el campo estéril, ¿sí? Para su práctica. Ok, ya está allí. Si no hay preguntas, voy a continuar, ¿sí? Vamos a empezar ahora a hablar de lo que más que nada es anestesia general para mí, ¿sí? ¿En qué consiste lo que sería la anestesia general? Ya hablamos de la anestesia regional, ¿sí? Sus variables, ¿sí? Me quedo pendiente de hablar de lo que son los bloqueos periféricos, pero sus indicaciones, por ejemplo, ahí ya tienen todo lo que es la parte de anestesia regional, todas las indicaciones de hemiabdomen inferior. Recuerden que el colon transverso divide en un hemiabdomen inferior y en un hemiabdomen superior, ¿sí? Básicamente traumatológicas, obstétricas, ¿sí? Son todas indicaciones de estas anestesias raquídeas, tanto como epidurales, ¿sí? Bueno. Ahora vamos a ver lo que es la anestesia general. Si vamos a leer un poquito, consiste básicamente en entender bien que es la reducción, ¿sí? Reversible de las funciones del sistema nervioso central. Y nosotros abolimos o apagamos, ¿sí? El sistema nervioso central con una anestesia general. Por eso dice reversible. Es un coma, en pocas palabras, es un coma farmacológico inducido, lo que le damos a un paciente para una anestesia general. ¿Sí? Por supuesto, pues, todas las anestesias nosotros utilizamos fármacos, desde la local hasta la general. ¿Sí? Donde, ¿qué pasa? En la anestesia general se certifica que hay una abolición completa de la percepción de todos los sentidos.
¿sí? Gusto, sabor, tacto, temperatura, todo, todos los sentidos, para poder realizar procedimientos diagnósticos, quirúrgicos o intervencionismo simplemente. Sensitivos, motores, todo entra, no percibe temperatura, nada. Percepción, nada. El paciente prácticamente entra en un stand-by, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los tipos de anestesia general que le estaba comentando a ustedes? ¿Ven? Aquí tienen, por ejemplo, que sería anestesia inhalatoria, inhalada de fármaco anestésico por vía aérea netamente. Esta modalidad de anestesia hoy por hoy ya no se practica porque es inviable, ¿sí? Inviable. Los anestésicos inhalados que nosotros tenemos y manejamos no tienen propiedades analgésicas. Son solo hipnóticos los inhalados que usamos, ¿sí? Solo pueden dormirle al paciente. Pero lo cierto es que una anestesia general tiene tres pilares, que es la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular, ¿sí? Esos son pilares que también pueden entrar a buscar. Bueno, luego tienen lo que es la anestesia balanceada, que ya les comenté que no es más que otra cosa que la mezcla de dos vías de administrar anestésicos, ¿sí? Tenemos la administración combinada de fármacos por vía inhalatoria y intravenosa, ¿sí? Y al hacer esto nosotros utilizamos dosis menores, porque hay una cosa que me olvidé de comentarle también al otro grupo, ¿sí? Los fármacos anestésicos tienen la gran propiedad de sinergiarse, significa que combinados ellos actúan el doble, ¿sí? Y hay que ir reduciendo sus concentraciones cuando los combinamos, ¿sí? Bueno, luego tienen lo que sería la anestesia total intravenosa, ¿sí? O TIVA. También es una técnica que se utiliza. Esto está limitado a lo que sería un hipnótico, que es el propofol, y a un analgésico opioide, que es el remifentanilo, ambos de corta duración de acción totalmente, ¿sí? Esto utiliza a su vez un sistema de infusión controlado por un software. Son varios los que están en el mercado, ¿sí? Sistema TSI. Bueno, entonces eso es la clasificación, nuevamente, les repito lo que es la anestesia general. Si ustedes me preguntan a mí, o yo le estoy comentando ya a ustedes directamente, yo me pregunto, yo me hago la clase, la anestesia de las tres que más se utiliza es la balanceada. El 80% de la anestesia a nivel, por lo que puedo asegurar a nivel país, inclusive a nivel mundial, generalmente incluyen técnicas balanceadas, ¿sí? Salvo algunas que otras indicaciones para realizar activa, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la anestesia inhalada, ¿sí? Generalmente se utilizan los fármacos en forma de gas, realmente propiamente dicho, que solamente tenemos el óxido nitroso, ¿sí? Que tiene varias contraindicaciones, ustedes van a leer otra vez, ¿verdad? Hoy por hoy se usan, prácticamente no se usa el óxido nitroso, ¿sí? Luego el otro, en forma de gas, que tenemos el oxígeno, y luego tenemos vapores, por eso dice gas o vapor, cuyo objetivo es producir una disminución del nivel de la conciencia. Hipnosis entonces, ¿sí? Entonces, como le dije, entre estos fármacos existen el óxido nitroso, que es el único y verdadero gas, ¿sí? Luego tienen el alotano, el isoflurano, el cefoflurano, el desflurano, ¿sí? Esto amarillo es cefoflurano, ¿sí? Hay otros colores, por ejemplo, ¿sí? También. El alotano es rojo, el isoflurano es lila, ¿sí? Son colores, vamos a decirle que también podemos decirle, son estandarizados. Cuando hablamos de estandarizados, y ustedes van a Brasil, a China, a Estados Unidos, son los mismos colores, ¿sí? Bueno, pero básicamente son vapores, si no son gases realmente, son vapores que actúan a nivel del cerebro, de la parte de todo lo que es el sistema central. ¿Sí? Son inhibidores del GABA. Bueno, estas botellas que ven acá arriba cargan en estos vaporizadores que ven aquí abajo. Y así es como se utilizan. Estos son vaporizadores, dispositivos presentes en las máquinas de anestesia. Abajo tengo una diapositiva donde les presento a la máquina de anestesia. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hacen estos sistemas? Estos vaporizadores convierten el anestésico líquido en vapor, ¿sí? Para que a través de los sistemas, los circuitos lleguen al paciente, ¿sí? Por vía, obviamente, respiratoria, por la vía eh, inhalada, ¿sí? Eso puede ser por un tubo endotraqueal, como también por una máscara laringea o lo que sea.
Entonces, en cuanto a la anestesia total intravenosa, ¿sí? Básicamente, como pueden ver, son estos que están aquí, son dispensores, ¿sí? Son jeringas, son bombas, bombas de infusión, ¿sí? Bueno, para nosotros obtenerla otra vez la misma cosa, solamente tenemos que agregarle un hipnótico, ¿sí? Sacamos el gas y metemos un hipnótico, que en este caso, para realizar una anestesia total intravenosa solo tienen de opción el propofol hasta hoy, ¿sí? Es un hipnótico. La parte de analgesia, solamente también tenemos remifentanilo para realizar TIVA, ¿sí? Y relajación muscular ya es indistinta porque hay los que tenemos de 40 minutos de duración, como hasta máximo de 1 hora de duración, ¿sí? Bueno, como les dije, la propiedad de sinergismo generalmente hace que el paciente no necesite, vamos a decirle, relajaciones musculares repetidas según el tiempo de duración. Y bueno, aquí están las bombas de infusión, como les dije aquí, dispositivo para administrar los fármacos hipnóticos, ¿sí? Por sistema TCI. Ok, voy avanzando. Vamos a empezar a hablar de lo que serían las etapas de una anestesia general. Están por terminar. Básicamente, ya hablé de las tres. Ahora, miren, esto generalmente es aparentemente es una cirugía videolaparoscópica, ¿sí? Bueno, tres etapas tiene una anestesia general, ¿sí? De las cuales a ustedes más les tiene que interesar la inducción, ¿sí? Porque luego en el mantenimiento y extubación no hay nada que demasiado implique el manejo de un médico general, ¿verdad? Es netamente una solo lo que te va a estar manejando, ¿sí? Pero realmente las tres son importantes para una anestesia, porque si de acuerdo en el lugar, el evento quirúrgico, de eso depende que el paciente pueda o no extubarse, ¿sí? De acuerdo a ese manejo. Bueno, híjole. Ok, entonces aquí tienen el proceso de inducción, el proceso en el cual nosotros administramos los diferentes grupos de medicamentos, grupos farmacológicos, ¿sí? Debemos administrar, por ejemplo, hipnóticos, debemos administrar analgésicos y debemos administrar relajantes musculares. ¿Para qué? Para conseguir, ¿sí? Las propiedades óptimas para una intubación de esa paciente, ¿sí? O el paciente que va imposible, ¿sí? Inclusive vamos a traumatizar a ese paciente si está mal inducido, ¿sí? Podemos lesionarle cuerdas vocales, podemos lesionarle, inclusive se dificulta muchísimo más poder intubar la tráquea, generalmente se va a esófago, si está mal inducido un paciente, si le tratan de intubar sin relajantes musculares, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en general, esto es más allá de la clase que le estoy dando, por supuesto, hay todo lo que es un capítulo de manejo de vías aéreas. Van a haber pacientes que sí se hacen inducciones en pacientes despiertos, que no necesariamente necesitan un hipnótico, según las condiciones de vía aérea, tienen indicaciones de que estén conscientes y viendo que pase el tubo, pero que no le duela, ¿sí? Bueno, entonces, como les dije, administración de agentes inhalatorios intravenosos, ¿sí? O en su defecto combinaciones. Básicamente, esta etapa es donde se consigue la intubación, ¿sí? Luego, una vez intubado, ese paciente terminó esa etapa, ¿sí? Generalmente dura entre 15 a 20 minutos ese proceso y da inicio, si hay combinación de esta inducción, da inicio a lo que sería el mantenimiento, ¿sí? El mantenimiento de esa anestesia general. ¿Y cuánto dura ese periodo? Ese periodo no tiene duración. Esa es la ventaja que tiene la anestesia general frente a todas las otras técnicas anestésicas que le estoy hablando. La anestesia general dura lo que dura la cirugía. Si la cirugía dura 8 horas, bueno, tu anestesia va a durar 8 horas. Si dura 10 horas, bueno, la anestesia general dura 10 horas, ¿sí? Siempre cuidando en todo momento, ¿sí? El manejo hemodinámico del paciente en esas 10 horas, ¿sí?
orina, no orina, cuánto se le administra, sangra, cuánto sangra, ¿sí? Se repone, se no se repone, todo eso hay que cuidar, ¿sí? Básicamente de eso depende la extubación de un paciente. Entonces, ¿sí? Ok, bueno. Luego, ¿sí? Culminado el evento quirúrgico, tiene lugar lo que se llama periodo de salida. El periodo de salida, o también llamado en otro texto como el periodo de extubación, solo es posible según cómo se fue dado el mantenimiento, ¿sí? Y el tiempo, el tema de la cirugía, ¿sí? Pero básicamente esto sí es realmente de especialidad de anestesiología, por eso no le voy a insistir mucho, pero consiste en disminuir y cortar y llevar una cuenta exacta, ¿sí? De los, por ejemplo, fármacos que se le implementaron, ¿sí? El que más importa es que, por ejemplo, no se le haya administrado relajantes musculares 10 a 20 minutos previos a su extubación, porque el paciente se va a despertar de voz, pero no va a poder respirar. Y eso es catastrófico. Bueno, entonces, ok. Veamos un poquito más sobre lo que es la inducción. La inducción de lo que conlleva la administración de los medicamentos. Porque una buena técnica de laringoscopía acompañada de una buena inducción es lo único que les va a, por ejemplo, asegurar el éxito de esa intubación. ¿Sí? Ok, en lo que sería la inducción, un procedimiento común que utilizamos es lo que se llamamos preoxigenación, donde le administramos al paciente oxígeno al 100%. ¿Para qué cosa? Evitar la desaturación posterior o desaturación durante la inducción. Si yo me voy y le acuesto a un paciente y trato de intubarle sin preoxigenarle, voy a tener 2 minutos o 3 máximo para que desature ese paciente. En cambio, que si yo le doy 3 minutos, como dicen los libros, para una inducción correctamente, ese paciente va a estar entre 10 minutos para que desature. Si también no es muy obeso, no es pediátrico. ¿Sí? Entonces da la pauta de mayor tranquilidad para poder intubar. Los fármacos que se dan son hipnosis, ¿sí? Que se llama la pérdida de conciencia y se sigue mediante la acción de medicamentos inhalatorios o endovenosos. ¿Sí? Los gases son los inhalatorios y endovenosos se pueden dar como propofol, tiopental, midazolam, entre otros. ¿Sí? Particularmente para estudiar no utilizamos midazolam por la farmacocinética que presenta. Analgesia, supresión del dolor con opioides. No tenemos otro grupo de anestésicos, de analgésicos, perdón, que sean tan potentes como los opioides para entrar en este lugar. Solo opioides podemos administrar. Y la relajación muscular, donde hay relajantes musculares, del orden que pueden ser despolarizantes según la indicación y no despolarizantes. Eso teniendo en cuenta el manejo de su vía aérea. Si una vía aérea difícil, ya empezamos a ver despolarizantes. Si es no, también podemos, otras técnicas, pero podemos usar no despolarizante como normalmente, ¿sí? En fin. Bueno, entonces, y por ejemplo, una vez obtenido esto, procedemos a la técnica de la laringoscopía y la intubación orotraqueal o la técnica de intubación nasotraqueal, que es otra modalidad. Bueno, entonces, básicamente para poder producir una inducción correcta, ¿sí? Sin lesionar nada, necesitamos hipnosis, analgesia, ¿sí? Amnesia, analgesia, también relajación muscular y abolición de todos los reflejos de la vía aérea. ¿Ya? Ok. Miren, aquí tiene una máquina de anestesia típica. Entonces ya hablamos de la anestesia general. Las indicaciones en cuanto a anestesia general son generalmente varias. Cualquier cirugía, por ejemplo, puede ser una indicación de la anestesia general. Si el paciente no quiere una anestesia, una técnica regional, se le tiene que dar una general. Si se te complica una anestesia regional, le vas a terminar dando una anestesia general. ¿Sí? Si vamos a poner en orden, la anestesia general es lo que controla básicamente el resto de la anestesia, así, porque se te complica, te hace una shock anafiláctico, te hace una raquidotal, o el paciente empieza a convulsionar, ¿sí? Vas a terminar prácticamente administrando una anestesia general. ¿Sí? Bueno, y esta es la máquina de anestesia, ¿sí? Que nos aporta seguridad ante las técnicas anestésicas.
¿sí? Seguridad desde varios puntos, hasta practicar una anestesia general como una regional mismamente, ¿sí? Se compone de varias partes, pero los modelos pueden variar de una máquina de anestesia. Tenemos, por ejemplo, aquí los vaporizadores que ya les estuve comentando. Tenemos lo que sería el control del ciclador, ¿sí? Que es este, el ciclador está aquí, ¿sí? Lo que va a hacer la máquina o el respirador del paciente. Esto es el monitor ya de los signos vitales, y esto puede estar incorporado a la máquina como puede estar aparte, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una rama expiratoria, una rama inspiratoria. En la rama expiratoria es lo que lleva al paciente los vaporizados, gases vaporizados, como también el oxígeno, y extrae del paciente lo que sería su desecho, que sería el CO2, y lo lleva aquí. Bien, esto aquí abajo que se va cambiando de color conforme mayor cantidad de CO2 acumula. ¿Sí? Bueno, entonces esto se llama sistema, eh, la parte de eliminación del CO2, ¿sí? Ya les hablé más o menos. Los flujómetros que tienen aquí, bueno, toda la máquina tiene un sistema de alta presión y de baja presión. Ok, bueno, ya les presenté también la máquina de anestesia. Ahora vamos a ver. Todas anestesias tienen sus complicaciones, como le dije. No está exenta la anestesia general también. Generalmente, ¿dónde se presentan la mayor cantidad de complicaciones? En el periodo de extubación, ¿sí? Ahí es donde se presenta la mayor cantidad de complicaciones. Puede ir desde obstrucciones faringias, ¿sí? A realmente laringoespasmo y broncoespasmo, ¿sí? En el periodo en el que el paciente es despertado, generalmente van a ver que nadie se va a producir un estímulo doloroso o asustarle al paciente en ese periodo en el que se le está despertando, donde se le cierran todos los anestésicos, se le termina la administración y ese paciente en 20 minutos va a estar despertándose, ¿sí? Ese es un proceso crítico donde el paciente durante se despierta, si se despierta asustado, ¿sí? Te puede dar laringoespasmo como broncoespasmo, que sería más severo otra vez un laringoespasmo. Puede haber una hipoxemia, ¿sí? Una fracción, una baja FiO2, una telestasia, un neumotórax, de acuerdo que se pudo haber generado durante el procedimiento quirúrgico. Puede haber hipoventilación, donde el centro respiratorio no está aún correctamente funcionando, o disminuyó la función de los músculos respiratorios porque tiene restos relajantes, porque esto, porque aquello. Puede haber, ¿sí? Si uno no controla bien sus medicamentos, sus fármacos, más que nada. Circulatorias, hipotensión, hipertensión y arritmias también puede haber en el periodo de extubación. En fin, inclusive están las lesiones llamadas por posicionamiento, ¿sí? Otro cuidado que siempre tenemos aquí. En cuanto a las posiciones, hay varios cuidados que tenemos. Por ejemplo, pueden comprimirse plexos, nervios, que generalmente después le dan cierto dolor al paciente. Estas son posiciones que duran horas, ¿sí? En cuanto a los ojos, por ejemplo, siempre tendemos a cerrar porque se pueden secar o las córneas, ¿sí? Pueden haber lesiones a nivel de las córneas, ¿sí? Eso tiene que estar constantemente lubricado, ustedes saben. En fin. Ok, fin, fin. Bueno, si los están cansados, yo también, ¿verdad? Sería bueno elegir un horario de clase más oportuno, pero en fin. Ok, bueno, la lista ya descargué. Por hoy concluyó la clase, ¿sí? Vamos a tener una